¿Qué tal? Buenos días, 11 de la mañana con 5 minutos, 11 con 5. Gracias por estar en www.elcomercio.com. En nuestros estudios, lunes, fin de semana, tenemos la presencia del señor Fernando Balda para analizar este caso del llamado a juicio al expresidente de la República, Rafael Correa Delgado. Eso ocurrió la semana pasada y bueno, ahora queremos saber qué va a pasar de aquí en adelante y nuevos procesos legales. Señor Balda, gracias por estar en los estudios del comercio.com. ¿Qué se viene de aquí en adelante? Usted ha anunciado unas nuevas denuncias por peculado. Gracias por atendernos. Giovanni, buenos días, muchas gracias. Muy honrado con esta invitación. Así es, en el dictamen que dio la jueza Daniela Camacho, en donde llamó a juicio al expresidente Rafael Correa, ella además ratificó la orden de prisión que pesa sobre el expresidente Correa en el territorio ecuatoriano. Además, también ratificó el pedido a Interpol para su ubicación y captura, ordenó que se incauten sus bienes, sus cuentas bancarias, y lo declaró oficialmente un prófugo de la justicia, a Rafael Correa y a Pablo Romero Quesada. Pero es prófugo. Oficialmente, sí, jurídicamente está bien. Dado y firmado en un dictamen judicial en la Corte Nacional. Para esto, la jueza tuvo que esgrimir prueba por prueba e ir anunciando cuáles eran las pruebas válidas dentro del proceso y cuáles no. Nosotros, como víctima, pudimos ver que en el dictamen ella evalúa y da como válidas un sinnúmero de pruebas que confirman que se utilizaron dineros públicos, dineros del Estado ecuatoriano, para darle a Chicaiza el presupuesto suficiente para que viaje a Colombia y contrate a la banda de secuestradores. Es decir, aquí se cometió un peculado, pero no el peculado del que estamos acostumbrados a ver los ecuatorianos, o sea, del funcionario público que delinquió, que robó dinero y que luego se compró las grandes mansiones, se compró los grandes vehículos, que andan paseando por el mundo, tomándose fotos en la Torre Eiffel, en las pirámides de Egipto, etc. Sino que se utilizó el dinero para darle a un grupo de agentes de inteligencia que viajen a Colombia y contraten una banda de sicarios, secuestradores, para perpetrar un crimen de Estado, un delito de lesa humanidad. Como esas pruebas, y esto es importante, Giovanni, ya fueron judicializadas, es decir, la forma como fueron recabadas y la verificación de las mismas ha sido judicializada. Entonces, ya está hecho el trabajo y vamos a interponer esta semana una denuncia en la Fiscalía en contra del expresidente Correa y Pablo Romero por el delito de peculado, para que se examinen las pruebas existentes y además solicitando a Contraloría General del Estado realice los exámenes especiales sobre los gastos que falten, porque tenemos entendido que por lo menos sobre uno de los gastos ya hay un examen especial. Entonces faltaría sobre otros cheques, transferencias, viáticos, pasajes de avión, ¿De cuánto estamos hablando, Fernando? Mire, como decimos nosotros, así a vuelo de pájaro. ¿Cómo no? Hay un informe de Contraloría General del Estado sobre los gastos secretos de la SENAIN, donde hay un rubro que se utilizó para mi secuestro por $43.000. Entonces vamos sumando. $43.000, ¿para qué? Para ejecutar el secuestro. Para ejecutar, sí, ya. ¿Qué implicó eso? ¿Qué gastos implicaron esos $43.000? Eso fue entregado a Chicaiza y los demás. Para viajar a Colombia, contratar a los secuestradores, etc. Ya, perfecto. Pero no fueron los únicos dineros. Hay dos cheques más, uno de $11.280 y otro de $10.000. Ahí hay $21.280 más. Entonces vamos sumando hasta allí, ¿no? Hablamos ya de alrededor de $64.000. Sí. ¿Esos segundos fondos para qué fueron eso? Bueno, habría que saber exactamente conforme a los testimonios que daría Chicaiza, o sea, qué utilizó cada ¿Pero no se sabe todavía? Ella es... dijo parte en su testimonio anticipado, sí. También hay viáticos de la presidencia. Estoy hablando de que el primer rubro de $43.000 salió de la SENAIN, de los gastos reservados de la SENAIN. Estos dos cheques salieron de la Dirección General de Inteligencia de la Policía Nacional. Ya hay dos estamentos involucrados. Y luego vino un tercero, que es la Presidencia de la República, en donde hay alrededor de $15.000 de viáticos que fueron entregados a Romy Vallejo, a Daniel Narváez Guaycha, a Paulina Almeida Tamara Pazmiño y a Paco Silva Delgado Javier, que son los tres agentes que operaron. Ya estamos hablando de como $80.000 ahí. Hasta ahí hay $80.000, pero aparte de eso, está el testimonio de el jefe de la banda de secuestradores en Colombia.
Él dice que Chicaiza les ofreció 30 millones de pesos a cada uno. Entonces, la banda, los autores materiales fueron 6. Fueron los capturados por la policía, por la Fiscalía colombiana. Pero arriba de los 6 habían 4 coordinadores, es decir, eran 10. Si Chicaiza les ofreció 30 millones de pesos. ¿Estamos hablando de dólares cuánto? 16.000 dólares al cambio de la época, para cada uno. Quiere decir que si eran 10, Chicaiza contaba con un presupuesto de por lo menos 160.000 dólares para ello, ¿verdad? Entonces hay que ver si esos 160.000 fueron desembolsados o de dónde... Aparte de los 80 que ya claro, detallamos. porque si Chicaiza va y se sienta con una banda criminal de alta peligrosidad y les dice que les va a pagar 16.000 dólares a cada uno y a la final no le paga, entonces creo que se metía en un problema. Hay que ver si tuvo esos recursos, pero también están los viajes de los boletos de avión, de alrededor de 4 o 5 viajes que hizo Chicaiza a Colombia para organizar el secuestro, los hoteles 5 estrellas donde se hospedaron. La vestimenta. Sí, se hospedaron en el Sheraton, en el Capital. Hay una facturita como de 3 millones de pesos del hotel Sheraton, solamente de Chicaiza tomando whisky, comiendo en el restaurante gourmet de ese hotel con los secuestradores, ¿no? Vino, champán, etcétera. Aparte, Chicaiza los lleva a centros comerciales a comprarle ropa a los secuestradores, porque les había dicho que ellos tenían que ir bien vestidos, porque me iban a llevar drogado y que si los paraba una redada tenían que decir que yo venía chumado de una fiesta y que ellos eran mis guardaespaldas. O sea, eso era parte de la estrategia de secuestro, más bien no como una prebenda para ellos. Exactamente, era parte de la operación. Y a la chica la llevaron a comprar a Estudio F, porque pusieron una mujer para que se haga pasar por mi esposa. A ella Estudio F y a los secuestradores a Arturo Calle. Pero sabemos también que les compraron, según el expediente colombiano, que les dotan de teléfonos BlackBerry, que era la última generación en ese entonces, para cada uno de los secuestradores. Les dieron 2 vehículos rentados en una empresa de rentacar. Entonces, si vamos tomando en cuenta esos otros gastos, podría ser que aquí hayan otros 200.000 dólares más. Sí, 200 más 80 que hemos contabilizado aquí, 280. Pero aparte de eso, la SENAIN cotizó, porque eso se desprende del informe Guayacán, que fue desclasificado por el Ministerio de Defensa, desclasificó este informe en donde consta que Pablo Romero había ordenado antes del secuestro otra operación en mi contra, que fue para infiltrar la reunión que tuve con el expresidente Álvaro Uribe. ¿Cómo se llama esa Operación Guayacán? Ya, perfecto. Y ahí aparecen 3 agentes que no son ni Chicaiza, ni Falcón, ni Jorge Armando Espinosa Méndez. Son otros 3 que estaban haciendo la contrainteligencia. O sea, la inteligencia... A Chicaiza. Exacto, la inteligencia la hacía Chicaiza y Pablo Romero le manda a otro equipo para verificar que Chicaiza esté haciendo las cosas correctamente. Entonces, y perdóneme, ¿dónde están esos agentes? Ellos van a ser vinculados seguramente ahora en el caso por peculado y por espionaje. Y eso no lo hemos dicho antes, aprovecho esta entrevista para comunicarlo. Aquí hay 2 infracciones más que no han sido juzgadas, que no han sido investigadas, que son el peculado y el espionaje que se cometió con esos dineros con los que se cometió el peculado. Ahora, esos 3 agentes, dice la orden táctica firmada por Pablo Romero Quesada y por el coronel Iván Jarrín Trujillo. Tendrá que responder por ese informe Guayacán que dice: todos los gastos de la operación Guayacán serán sufragados por la SENAIN. Y la orden táctica es clara, que iban a tener que viajar por carro hasta Pasto, que de Pasto tomaban aviones a Bogotá, a Medellín, que se iban a hospedar en hoteles, que iban a tomar identidades ficticias los agentes de la SENAIN para infiltrarse en la reunión con Uribe. Dijo que si era necesario, dice la orden táctica, hay que reclutar a los empleados del hotel para que les ayuden a meter los dispositivos electrónicos para grabar el contenido de la reunión. Entonces, hay que ver cuánto costó la operación Guayacán. Y tendrán que responder el financiero de la SENAIN de ese entonces, los secretarios, las secretarias de Pablo Romero Quesada, los coordinadores de inteligencia y todo ese equipo que sabemos es el órgano regular para que haya una orden táctica de trabajo. O sea, hay más personas que todavía faltan por vincular en muchísimas este caso. Más, muchísimas. ¿Pero es más, de mandos medios o de algunos de arriba que se nos quedaron fuera del delito de secuestro, no porque no hayan intervenido, sino porque jurídicamente no lo pudimos demostrar. Y es porque somos respetuosos de la ley. Porque la ley es la ley. Como por ejemplo José Serrano se nos quedó afuera. Pero no es que no haya tenido que ver, pues.
porque hay una grabación clarísima de Chicaiza hablando con Serrano donde le dice sobre el secuestro: usted sabe que esto yo lo hice por el presidente y por usted. ¿Qué van a pedir en el caso del señor José Serrano ustedes a la Fiscalía? Mire, es una sabandija, es muy difícil tocarlo todavía. Aquí tiene que haber una decisión de todas las instituciones, de la Presidencia de la República, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General del Estado, de la Contraloría General del Estado, de todos los estamentos, si queremos agarrar un capo de ese tamaño. Está involucrado no solo en esto, sino en muchas cosas, pero hasta ahora nadie lo toca. Y eso, mientras este hombre, este pillo, este gángster, no esté tras las rejas, créanme que en el Ecuador no ha pasado nada. Seguimos en la misma vaina. ¿Qué van a pedir ustedes? ¿Van a presentar alguna denuncia o algo en contra del expresidente de la Asamblea? Sí, bueno, eso estamos analizándolo todavía. Lo que vamos a colocar esta semana es la denuncia por peculado en contra de Rafael Correa y Pablo Romero. ¿Cuándo va a ser esta diligencia? Pienso que en los próximos 3 días, a lo mucho. ¿Qué es lo que va a suceder ahora? Que el caso por secuestro, que tiene una condena de 7 años, sí tiene prescriptibilidad. Entonces, claro, Correa mismo ha dicho, después de 7 o 8 años puedo volver al Ecuador. Pero no el de peculado. En cambio, el delito de peculado no prescribe en nuestro país y Correa pues tendría que decidir si viene a dar la cara, enfrenta estos 2 juicios que se le vienen, o será un prófugo de la justicia por el resto de sus días. Claro, porque el Código Integral Penal dice que no puede, no caduca esta pena y por lo tanto no podría venir al país. Así en el caso del peculado. En el caso del peculado. Y mira, el caso de peculado es tal vez más sencillo que el del secuestro. Porque aquí hay un secretario de Seguridad de la Presidencia de la República, de nombre Romy Vallejo, que declaró ante el fiscal general que el presidente Rafael Correa lo mandó a Colombia, le ordenó ir detrás mío, hacerme seguimiento, espionaje, y dice que al volver, al único que le reporta mi ubicación y mis actividades fue al presidente Correa. Y cuando el fiscal le pregunta, ¿y usted con qué dinero contó para esta operación? Con el dinero que se me entregó de la Secretaría de la Presidencia de la República. Entonces ahí hay elementos. Entonces tiene nada más que, lo vamos a volver a llamar a Romy Vallejo y esta vez se le va a preguntar quién le dio el dinero, quién ordenó la transferencia. Va a decir el contador va a decir es que me ordenó la secretaria financiera, va a ir a María Luisa Donoso, que era la asistente de presidencia, y ella tendrá que decir el presidente me ordenó. O sea, finalmente todo llega al expresidente Rafael Correa. Todo llega. Ahora, los cheques este es un eslabón, ahora viene el otro eslabón que son los cheques de la Dirección General de Inteligencia. Había un contador de inteligencia, un pillo, un malhechor que le hizo daño a todo el mundo porque él es el que ordenaba el presupuesto para toda la gente que perseguía a Correa, dársela a agentes de inteligencia para que hagan daño. De ahí seguro salió el dinero para la golpiza de Lourdes Tibán, el dinero para la golpiza de Alfonso Pérez de Ecuador en Vivo y todas estas aberraciones que se cometieron. Pero acá, este señor que firmó los cheques que se le dieron a Chicaiza, le vamos a tener que preguntar quién le dio la orden. Y ahí volveremos hacia arriba y habrá una escala de mando policial, esta vez, que será involucrada por el caso de peculado. Está con nosotros Fernando Balda hablando sobre las últimas diligencias judiciales en el caso del expresidente Rafael Correa, que fue llamado ya a juicio por el secuestro del ex legislador. Fernando, digo ex legislador porque la semana pasada hubo reclamos por escrito de que el señor Fernando Balda nunca había recibido las credenciales de legislador. ¿Usted estuvo en la Asamblea, en el entonces Congreso? ¿Cómo es su caso, Fernando? Algo vi yo de una señorita, no sé si es parlamentaria andina todavía, Pamela Aguirre, que cuestiona el hecho de que si he sido legislador o no he sido legislador. Yo soy muy claro y en mi cuenta Twitter y en todas mis cartas de presentación dice, ex asambleísta nacional alterno. Alterno. O lo escribo como alterno, lo pongo la A entre paréntesis. Todo el mundo sabe lo que significa eso. Sin embargo, me da la impresión que esta operadora de Rafael Correa lo que intenta es hacer parecer como que me usurpo funciones, o que quiero decir que soy lo que no soy. Cuéntanos un poquito, ¿cómo llega a ser asambleísta alterno? A ver, le cuento. Yo participé en las elecciones de 2009 por un pedido del expresidente Lucio Gutiérrez, que me pidió que vaya en su lista de asambleístas. Estaba yo en 5º lugar, era la primera vez que participaba en algo, nunca había participado en nada público.
obtuve modestamente, era la primera vez, mis primeros pininos políticos, 93.000 votos en los individuales y 630.500 votos en el consolidado nacional. Con el partido de Lucio. Partido de Lucio. Entonces, mi partido en ese momento metió 3 asambleístas, Gilmar Gutiérrez, Silvia Con y Julio Logroño, un compañero que falleció. Cuando fallece Julito, le sucede su alterno o su alterna, ¿verdad? Inmediatamente, como yo estaba en 5º lugar y por la alta votación que había obtenido, subo un escaño y me ubico en el 4º lugar, por la alta votación obtenida, entonces yo quedo como principal en el 4º lugar, ya no en el 5º, es decir, yo no fui nunca candidato alterno, yo fui candidato principal, pero al haber fallecido Julio y sucederle su alterna como principal, entonces yo quedo como alterno de la principal. Tan es así que quedo alterno, que un día, cuando yo hago unas sendas denuncias en contra del expresidente Correa sobre la adulteración de la Constitución, recordemos que yo denuncié la grabación donde Correa se evidencia que conoció de la adulteración de la Constitución en Montecristi, que conversaba con Silvia Salgado y con Ricardo Patiño, entonces mi partido hace que se excuse Gilmar Gutiérrez, se excusa Gilmar Gutiérrez, y al excusarse Gilmar Gutiérrez, suben los escaños, y yo como alterno que estaba me iba a principalizar. Y cuando ya voy llegando a la Asamblea Nacional a principalizarme, ¿qué fecha? Esto fue a principios del 2010. ¿Sí? Entonces, cuando voy llegando a la Asamblea Nacional, ya me llama un amigo y me dice, no vengas, ya está inteligencia de la policía aquí con tu boleta de prisión, que Correa ha logrado una boleta en contra tuya por haber revelado esta grabación. Yo podía actuar, ¿sí? Yo podía actuar y más bien Correa siempre tuvo miedo que yo me principalice, y organizaron esta treta para tratar de cogerme preso allí, entrando a la Asamblea. Y es allí cuando me voy en mi primer exilio a Colombia. Es decir, usted nunca se principalizó. Nunca me principalicé. Correa no lo permitió. Sin embargo... ¿Pero actuó como alterno? No, pues yo era alterno y me iba a principalizar. Sí, digo, pero actuó como alguna vez. Es que no se puede actuar como alterno, ¿no? Hay que principalizarse para actuar. Así lo establece la ley. Ahora, yo no necesito pisar la alfombra roja para hacer una denuncia, ni para mi lucha contra la corrupción o mi propuesta pro un Ecuador de fortalecimiento democrático. Entonces, y por esas denuncias usted tiene que irse a Colombia. Así es. Entonces, pero quisiera concluir este tema. Pero por favor, entonces, ¿qué ocurre? Al parecer, que alguien me llame asambleísta, alterno o como sea, le duele a Correa y lo refleja a través de sus operadores como esta niña, ¿sí? Correa ha dicho en su sabatina, no, ahí está el candidato a la presidencia, Balda. Eso es lo que les duele a ellos. Pero no, yo no necesito ni ser ni candidato ni ser asambleísta para ser lo que soy. Yo primero que todo soy un ciudadano. Pero ¿quién es la que me cuestiona? Me cuestiona justamente una señorita que me acabo de enterar, ahora que me han hecho la pregunta después de lo que ha publicado Correa, que le obliga a sus colaboradores a firmar un contrato de confidencialidad por ser sus asesores como parlamentaria andina, y que si no cumplen la confidencialidad que establece ese contrato, absurda, tienen que pagarle a ella $500.000 de indemnización. ¿Qué tiene que ocultar una chica que es parlamentaria andina? O sea, ella no trabaja ni en la Secretaría de Inteligencia, ni en el Ministerio del Interior, ni en un lugar donde ocurran cosas sensibles. Habla en un lugar, ella trabaja en un lugar en donde sus actividades tienen que ser lo más públicas, porque son las relaciones parlamentarias andinas con el resto de la región. Esa señorita, que quién sabe qué hace a escondidas del pueblo ecuatoriano, que obliga a sus ciudadanos a que se callen, y si dicen algo de lo que pasa dentro de su despacho, que quién sabe qué pasa dentro de ese despacho, esa es la que cuestiona con una ridiculez. Y yo le digo a esta niña, y digamos que yo me tomo el nombre de alguien o usurpo una función, que soy el lobo y me hago pasar por Caperucita, ¿y eso qué tiene que ver con el secuestro? Porque ellos están usando esos argumentos para rebatir, para tratar de demostrar inocencia de Correa. Así no se demuestra inocencia de Correa. Claro, y si yo mañana vengo aquí del comercio y me robo una manzana, ¿y eso qué tiene que ver con el secuestro? Claro, porque defiéndanse en derecho y en la corte, pero no con mentiras y con
y con intentos de tratar de deslegitimar a la víctima y más bien hacer parecer a la víctima como un criminal, que es una de las campañas que tiene Correa, paralelamente a otra en la que intenta hacer creer a nivel internacional que ahora es cuando en el Ecuador no hay Estado de Derecho, que ahora en el Ecuador es cuando no hay independencia judicial. La usurpación también es, por cierto, condenado con el Código Integral Penal vigente desde el 10 de agosto del 2014. Ahora, si la niña esta cree que yo he usurpado funciones, la invito, pues, póngase bien los calzones, pues. ¿Cuál es el nombre? Perdón. Pamela Aguirre. Pamela Aguirre. Póngase bien los calzones, los pantalones o la falda, señorita Pamela Aguirre, y vaya a la fiscalía y denúncieme por usurpar funciones. Y vamos a ver quién gana, pues. Perfecto. Vamos terminando la entrevista, señor Balda. ¿Usted va a ser candidato a algo en estas elecciones que se vienen? No, he decidido no ser candidato a nada, aunque es un derecho ciudadano el de elegir y ser elegido. He decidido ahora no ser candidato, pero estamos pensando en el 2021. Vamos a seguir haciendo un trabajo. ¿Candidato a? Ojo, tengo mi derecho a ser candidato a lo que sea. Sí. ¿Por qué? Porque yo no soy político, primero, no soy político después de un secuestro. Yo soy político una década antes. ¿Sí? ¿Qué está pensando? Y ya he sido candidato. No, tendrá que esto decidirlo las bases nuestras y ver si organizamos valga la redundancia, una organización política, un movimiento, o lo hacemos con algún movimiento con el que estamos trabajando ahora, o nos unimos. Candidato a presidente de la República, le han dicho. No lo he dicho yo, lo he dicho usted. Lo ha dicho usted. Le ha dicho Rafael Correa también. Lo ha dicho usted, lo ha dicho Correa, lo ha dicho un periodista del Universo, lo ha dicho, bueno, y por todos lados. Están que lo dicen, no lo he dicho yo, lo aclaro. ¿Pero le gustaría eso? Mire, es algo que hay que pensarlo con mucha responsabilidad, ¿no? El país no es un tema de juego, ¿no? Y si algún día nos sentimos listos y preparados para poder tomar las riendas y con esa misma garra y esa misma entereza y esa misma tenacidad que hemos tenido para lograr las cosas como hasta ahora y podemos sacar el país adelante, lo vamos a hacer. Pero créame que eso no lo tendré que decidir yo primero, lo tendrá que decidir las bases, las organizaciones políticas, etcétera. Muy bien, perfecto. Señor Balda, gracias por estar aquí, también gracias a ustedes por acompañarnos en este panel informativo a través de www.elcomercio.com. Muy buenos días. Muchas gracias.